Familias en Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy que es domingo. De verdad que nos complace mucho estar con ustedes y que ustedes nos acompañen. Es un honor para nosotros. Y bueno, ustedes que cumplen años, muchas felicidades. Les mandamos un abrazo, un beso a todos, que la pasen muy bien y que disfruten este día que nos invita a la reflexión y a dar gracias a Dios porque cumplimos un año más de vida. A veces pensamos y hacemos muchos planes y de pronto ya no estamos en este mundo. Entonces aprovechemos que hoy amanecimos, que hoy tenemos un día más de vida, que hoy podemos cumplir años para estar agradecidos con Dios y con la oportunidad que nos da de seguir disfrutando de todo lo que tenemos en casa, en familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Y saludamos a Angeli, ¿cómo estás? Hola Angie, pues yo aquí feliz, contenta, como siempre, de estar aquí con todos ustedes. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Yaya. Muy bien, muy buenos días. Yaya, que contenta, porque ya subieron sus seguidores en YouTube con su canción Almas, entonces ya está que se siente pavo real y dice, no, ya Claro que no. El suelo ya no me merece, me voy a las nubes y por ahí ando. ¿Y cuántas visitas tiene? Dos. Unos 15. Subió de 20 a 40. Como tu George. Instagram. Hola Angie, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos a todos. Te acabas de levantar. Muy contento, sí, me acabo de levantar Sí, no, ahorita, sí. sí, muy contento con toda la familia, encantado de estar aquí en la mesa con ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañe como siempre el doctor Manuel Pérez Nájera. De verdad es un honor para nosotros que nos acompañe y además estos chavos que lo disfrutan mucho porque dicen que es un chavo ruco. Pues sí, una vez que llegamos a los 30 años ya Exacto. siendo papá y de 30 años pues sí es chavo ruco. Así es. Pues gracias Angie, gracias muchachos, muchachas por la invitación y muy contento de estar aquí, desmañanado, pero contento y feliz. Feliz y contento, claro, es que así es como debemos estar. Yo siempre pienso que debemos estar optimistas y contentos, de buen ánimo. A pesar de la adversidad, toda la vida vamos a tener adversidades, pero a ver, ¿cómo las vamos a enfrentar en nuestro día a día? No, y es que estar contento y estar de buen humor siempre es esencial para una buena salud, para tener un buen día, para tener pues alegría y gozo por la vida, ¿no? Así es, claro, y muchas veces nuestras mismas emociones nos llevan a la muerte, nuestras emociones nos van matando como personas día a día. Ese es un problema, porque no podemos darle el control de nuestras emociones a las otras personas. O sea, si tú inicias, ay, oye, eso va a ser un buen día, y de pronto te empiezan a caer. Sí, pero a veces no te das cuenta. Llega el hermano, sí, a saltar en tu cama y a golpearte con todo, pues pues sí, sales todo enojado. Llega el hermano a aventarse a la cama y ya te tronó 5 huesos, ¿no? Entonces, Órale, despiértese. Despiértese, un balde de agua fría el domingo. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, hermano! sí es un lío, ¿no? Pero al final, pues las enfermedades nos van acabando nuestra vida, claro. y la falta de entusiasmo nos va acabando, ¿no, doctor? Totalmente. El doctor, quiero que sepan que ahorita en este momento está en su celular, no nos está haciendo caso. Como todo buen millennial. Como todo Buen millennial, millennial. está en su celular. Entonces ahí ahorita está diciéndole a los chamacos, ya levántense, escuchen el programa, por favor. Le mandé un WhatsApp a mi mamá, estoy en la radio. Pues sí, ¿por qué? Súbele la radio, ahí estoy. Exacto, porque de pronto caemos en enfermedades tan complicadas que no sabemos ni por dónde nos llegaron, ni es un cúmulo ya de ideas, de pensamientos, de actitudes, ¿o qué pasa, doctor? Una de las causas muy significativas, lo estás mencionando tú, es el estado de ánimo. Y el estado de ánimo tiene que ver con las emociones. No hay ser humano que no pueda vivir sin emociones. De hecho, es parte del paquete que traemos integrado en nuestro ser. Entonces, las emociones yacen en el alma. Es decir, comúnmente se pueden ver de diferentes ángulos. Desde la postura teológica, las emociones descansan en el área del alma y el alma se comunica en todo tiempo. Entonces, al comunicarse, pues requiere un vehículo que son las emociones. Y las emociones, a su vez, son el alimento para el alma. Entonces, por eso hoy día el asunto de la risoterapia es fundamental para pacientes que están en estado de depresión o pacientes que están hasta cierto punto desahuciados, pacientes que están en un proceso de duelo. Y el asunto de la risoterapia pues lleva al tema de poder descubrir o redescubrir la alegría que hay en el ser humano. Uno de los problemas serios que se está viviendo hoy día es el asunto del estrés. El estrés es un problema, hoy creo que todo el mundo desde el pequeño hasta el más adulto lo está viviendo. ¿A causa de qué? A causa de ansiedades.
Y las ansiedades, pues es un estado emocional. Entonces una ansiedad, pues es un vacío sin fondo. Necesitamos encauzar nuestro potencial a través de las emociones, y la única forma de poder encauzar nuestro potencial a través de las emociones, pues tiene que ver con vivir la vida con el presente, basado en un entendimiento de aplicar todo lo que es el principio de la fuerza para resolver cada situación en cada momento. Porque a veces nos vamos, Angie, con la idea de pensar, hay un pensamiento por ahí teológico en el sentido bíblico, donde dice cada día trae su propio afán. Es un pensamiento con tanta sabiduría y tanta profundidad. En el entendimiento del día a día traemos una actividad, o día a día tiene su propio complejo o su propia practicidad de salir de la situación. Entonces, comúnmente nos enfrascamos, nos atoramos, y cuando nos atoramos empezamos a generar inconformidades, empezamos a desincronizarnos, y ahí viene la desesperación. Ahorita que estaba mencionando el tema del estrés, cuando yo iba a la universidad, en los periodos de exámenes, yo sentía que me picaba la garganta, y recuerdo que mentalmente yo decía, no, pues no me puedo enfermar. Entonces me di cuenta después que yo podía postergar mi enfermedad, mi gripa, la postergaba, o era el estrés. Fíjate que estás tocando un tema que es muy cotidiano bajo tensiones. El asunto de la sensación de la garganta prácticamente es tu cuerpo, tu organismo, está vibrando ante una situación y está emitiendo un mensaje. La garganta sirve para, dentro de N de situaciones que ayuda a la garganta, uno de las áreas son las cuerdas vocales. Exacto. Y las cuerdas vocales, pues es donde emites sonidos, donde quieres gritar, quieres hablar, quieres cantar. O sea, te quieres manifestar, tu organismo quiere decir, estoy bajo tensión, bajo presión, y viene algo interesante. Ese estímulo que tienes ahí, de comezón en la garganta, que se puede convertir en un principio de infección en las vías respiratorias, tú te mentalizas, y en este sentido la mente tiene un poder muy, muy interesante, y entonces pones como prioridad la situación que tienes que pasar, que son los exámenes. Después de que los pasas, hay algo interesante, baja tu estado de tensión y entras en una zona de confort, donde tu organismo tiende a bajar el nivel de las defensas, y es donde se manifiesta prácticamente la infección. ¿Qué quiero decir con esto? Comúnmente el ser humano está somatizando a través de las tensiones. Y el somatizar, decimos, oye, ¿pude controlar esto o no pude controlar esto? Pero hay algo muy cierto, fuimos creados con un diseño tan perfecto que sí tenemos la facultad de generar salud a nuestro organismo. Sí. El temperamento es la esencia o la naturaleza del ser humano, y el carácter pues es el desarrollo a través de los principios que tú vas construyendo una vida con una integración de diferentes elementos. En este sentido hay gente que da mayor rendimiento bajo presión. ¿Por qué? Porque su estructura está diseñada ahí. Es decir, su estado emocional es tan fuerte que solamente necesitas meter presión para que pueda dar resultado. Y que hay personas que con la presión, el estrés los obliga a actuar mucho mejor, ¿no? Mucho más rápido. De hecho, hay un libro del doctor Don Colbert, se llama Emociones que matan, es bastante interesante. Él dice que entienda la conexión mente, cuerpo y espíritu que puede sanarle o destruirle. Y qué importante es que haya un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? A veces no la encontramos realmente pues en nada, intentamos llenar vacíos, y siempre nos vamos metiendo como en un laberinto. Como en encrucijadas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y nos terminamos enfermando, como decía Jorge, por tu estrés, que no sabías cómo manejarlo realmente, ¿no? No, en paréntesis en eso, yo una vez que me di cuenta de toda esta situación, no me he vuelto a enfermar. Wow. O sea, no me he enfermado así ni de gripa en 3 años. Nada más enfermas a los de tu alrededor. Sí, nada más los de sí, claro, no, pero eso es el resultado de, ¿no? Es que nos chupa la energía. Pero sí, encontré una forma, vamos, de decir, ¿no? La enfermedad para mí es mental, la gripa o cualquier cáncer, lo que sea, para mí ni siquiera existe, ¿no? Y creo que es una condición mental que me ha ayudado a tener una muy buena salud. Sí, como una cucaracha. Dale paz. Aunque esté en Hiroshima y Nagasaki. Algo de lo que está mencionando Yaya en el libro, el asunto de la correlación de espíritu, alma y mente. Y tú comentabas, Angie, ¿será que tengamos identificado el tema de cada una de las funciones de la anatomía, vamos a decir, del alma, del espíritu y de la mente? Es muy contado. Yo creo que sería aventurarme a dar un porcentaje de las personas que conocen la anatomía
y por supuesto la función de cada una de estas áreas. Entonces, aquí lo que tendríamos que compartir con los radioescuchas es que si hay una forma de poder descubrir cada una de estas 3 áreas y poder correlacionarlas y enfocar el potencial de cada una de ellas. Mencionabas ahorita hace un momento que tiene 3 años que no te has enfermado y que crees que a nivel de pensamiento está esa fortaleza, está esa herramienta que te puede ayudar a mantenerte sano. Hay bastantes casos de personas que están en cáncer o en ciertas enfermedades terminales y clínicamente les dan tantas horas o tantos días de vida, pero la persona es tan optimista que dice, bueno, eso es lo que me dijo el médico, pero ok, pues yo voy a seguir haciendo mi vida como me corresponde hacer. Y hay algo interesante, buscan vivir su última etapa de la vida llena de alegrías, quieren ir a donde tuvieron muchas ganas de ir, quieren estar enfrente de un paisaje, quieren estar en contacto con la naturaleza, con sus seres queridos, quieren jugar, quieren ir al circo, quieren pasar momentos muy espectaculares. Y eso les empieza a reconfigurar, curiosamente, las células. Y las células empiezan a hacer su función, porque nuestro metabolismo es interesante en su operatividad. Tenemos, prácticamente se dice, biológicamente o clínicamente, que hay 2 cerebros. Está el cerebro, pues, del que está en nuestra cabeza, y el segundo cerebro es de nuestro intestino delgado, donde está el metabolismo. Wow. Se dice que las mismas células o el mismo, casi el mismo nivel de neuronas que hay en el cerebro es similar al que opera en lo que es el intestino delgado. Ahí se está haciendo un proceso muy inteligente, en el sentido de que todas las células están trabajando ahí, las neuronas o las células que están trabajando están codificando información y separando toda la información de qué son los aminoácidos, qué son el asunto de las vitaminas, qué es el calcio, el hierro, todo eso se está procesando inteligentemente para el organismo. Comúnmente cuando tenemos una emoción en donde la resentimos, es decir, un susto o una alegría en el estómago. En el estómago. No, y si te enojas, pues es la bilis, acidez, Exacto. es el hígado. reflujo. Exacto. Y es Diarrea incluso. Diarrea incluso. Sí, tu organismo se manifiesta. Diarrea Ahora, explosiva. exacto. Entonces, Diarrea explosiva. sí, claro. Entonces, en esa quise poner como este contexto de lo que es el intestino delgado, donde está el metabolismo, porque las emociones yacen en el centro de tu ser o de tu organismo, Sí. que se toma como referente el estómago. Tu cuerpo es un receptor. Tienes 5 sentidos y esos 5 sentidos prácticamente son los sensores por los cuales entra la información. Ahora, toda información a través de vista, oído, tacto, a través de los sentidos, del gusto, tu organismo las recibe, las percibe, las recibe. Primero percibe y luego recibe. Pero el golpe con el que entran a nuestro organismo, pues lo resiente ya sea en alegría, o ya sea en tristeza, o ya sea en susto, o ya sea en miedo, el estómago es quien lo recibe. Ahora, al recibirlo, entonces hay una descompensación ahí interesante en tu metabolismo. Y dices, Claro, ¿sabes qué? sí. Ya, no sé, estoy tan tenso, no, algo está pasando ahí adentro. Y entonces aquí viene lo más importante para poder codificar o para poder conocer cómo entra el alma, cómo entra la mente, cómo entra el espíritu. Vamos a definir el espíritu. El espíritu es la esencia de la vida del ser humano. El alma es el vehículo de las emociones y es el ente donde yace la conciencia. Y la mente prácticamente pues es el receptor de la memoria de toda la información que llega a tu ser. Entonces, aquí hay algunas técnicas que tendríamos que platicar o aplicar para poder tener una mejor recepción ante las noticias o ante las circunstancias, pero de repente, aunque tengamos las técnicas, no las practicamos y no funciona nada. Incluso también cuando te rompen el corazón, así se siente, como si te rompieran el corazón, también se ve afectado el corazón. Es Postura cierto. fetal y te duele. Te haces bolita y lloras de la Una cama. pérdida, Sí. sí. No, sí. pero perdón, hablando justamente de todos los problemas del estómago, todos los problemas que están relacionados en esta área están en forma directa con la dificultad para aceptar o digerir a una persona o a un acontecimiento. Entonces, Claro. fíjate, y luego me encanta como los extranjeros dicen que los mexicanos somos así súper alegres y bonachones. ¡Cuernos! Y los mexicanos siempre estamos sufriendo con problemas del estómago, que ya tienes gastritis, úlceras, todos esos Sí, problemas. pero es que mucho de eso es No, porque hombre, pues, le somos bien entramos corajudos. bien a los tacos. Las y- garnachas. Bueno, no, me no encanta sé. también. Que saliendo de aquí Sí, tenemos claro. que ir a las garnachas o algo así. Sí. No, Desayuno con bueno. kilos de grasa. Olvídenlo. Es verdad, pero o sea, sí, los mexicanos somos ciertamente optimistas en algunas cosas. La realidad es que creo que sí, como sociedad somos muy negativos.
Y eso nos conlleva a muchas enfermedades y a muchos estados donde no debemos estar, ¿no? ¿Tú qué puedes decir al respecto? Porque yo nunca te he visto en un hospital. Salvo Sí, que no. porque me estás acompañando a mí, o a mi papá, o a mi hermana, ¿no? O sea, tú nunca has estado así internada. Hace 2 años mi esposo estuvo internado en el hospital. Siempre estaba con pensamientos negativos y mucho estrés, Sí. ¿no? Y siempre estaba como en esta onda de tensión continua. Entonces, lamentablemente se enfermó de la vesícula, y esto es para todo el público que nos está escuchando. Si ustedes son iracundos, si ustedes son de pensamientos negativos y además no se alimentan bien, los primeros órganos que se afectan, como decía el doctor, pues son el estómago, el hígado, la vesícula, ¿no? Entonces se le afectó la vesícula, lo operan, le hacen una primera operación y no queda bien, y después le vuelven a hacer otra operación. O sea, 5 operaciones en un mes y medio aproximadamente, ¿no? Salió con 30 kilos menos. Entonces, en ese momento, yo creo, y para los que nos están escuchando, que siempre que en casa haya un paciente que está mal, debemos tratar de conservar el optimismo y debemos de aferrarnos siempre a Dios como un motor importante en nuestras vidas, que todo va a estar bien. Creo que esa es la onda y la situación, que cuando nosotros tenemos un enfermo en casa no debemos perder la paciencia, no debemos perder el optimismo, y que además es algo que debemos transmitirle a nuestro paciente. Aquí hay algo muy interesante. Hace un momento hablamos de las 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la fuente de vida, y cuando digo fuente de vida, entonces es un entendimiento, vamos a decir, totalmente divino, si lo colocamos en ese sentido. Y si lo vemos como la parte de la energía, pues entonces lo micro de lo macro, es el microcosmos del macrocosmos. Ahora, entonces, una de las preguntas que hago comúnmente en alguna de las conferencias que doy en materia de identidad, establezco el concepto de lo que es el principio de la vida basada en identidad correcta, y hablamos del espíritu. Entonces les digo, ¿cómo podemos ver el espíritu de la gente? El espíritu de una persona, ¿cómo lo podemos ver? No hay un asunto místico. El espíritu de la persona lo ves a través de su actitud. Entonces su actitud es la que muestra qué espíritu es el que lo gobierna, o la actitud muestra qué espíritu es el que tiene en su persona. Y cuando digo el que le gobierna, refiero que hay externo que está influyendo, que, vamos a decir, qué energía externa negativa está influyendo, o qué energía externa positiva está influyendo. A eso es lo que refiero, que te gobierna. Pero cuando estamos hablando de algo interno, lo primero que tendríamos que identificar, con base a lo que nos está diciendo Angie, es que el espíritu de ella está conectada a una fuente de vida superior, que nosotros le llamamos Dios. Y entonces cuando tú estás conectado a Dios, aquí pasa un proceso inteligente desde el ángulo de la inteligencia espiritual, algo muy interesante. Porque si tu espíritu está conectado a la fuente de vida, entonces tu espíritu le manda una información a tu alma. Y si en tu alma es el vehículo de las emociones y es el recipiente o el vehículo de la conciencia, o es donde yace la conciencia, si vamos a decir, de parte de Dios hay una conexión a tu vida y de tu vida hacia Dios, entonces ante una circunstancia como la que viviste con tu esposo, entonces Dios te envía esa esencia de paz y de esperanza de que todo va a funcionar bien a causa de tu fe. En ese momento tu espíritu o succiona, vamos a decirlo así, o almacena esa información, la codifica y se la manda al alma, y entonces el alma siente esa paz y esa tranquilidad de que todo va a funcionar bien. Automáticamente esa información pasa a la mente, y entonces una vez que está en la mente procesamos el sentido de decir todo va a estar bien, y se convierte en una comunicación externa, en donde nuestra conducta se manifiesta, pero la manifestación de nuestra conducta es resultado del espíritu que hay en nosotros. ¿Un enfermo que está en coma puede escuchar? Ah, sí, pues Justo hablábamos de Cerati, ¿no? justo estábamos hablando que lamentablemente tengo unos conocidos que amigos de ellos fallecieron en un accidente automovilístico. El papá y la mamá fallecieron en un choque automovilístico, y lamentablemente su niño de 9 años iba con ellos y él quedó en un estado de coma. Entonces, imagínate el dolor para ese niño cuando despierte, que le digan, ¿cómo le van a decir, no, que sus papás murieron? Pero lo importante de esto es que la gente que está en estado de coma, pues bueno, ya sabemos que sí es consciente de lo que pasa en su entorno, pero cuando tú estás en un estado de coma es porque tienes miedo de ese trance de la vida y la muerte. Te cuesta trabajo tomar la decisión de si vas a seguir viviendo o si vas a partir. Entonces, pero eso conscientemente a ti te toma unos minutos, pero en la vida real puede llevar años, ¿no? Claro, claro, porque, o sea, una persona tomar esa decisión para el que está en estado de coma, en nuestro tiempo,
puede pasar 1 año, 10 años inclusive. Sí, son distintos. Y para la persona que está en el estado de coma son minutos, ¿no? Entonces, por eso no es bueno que desconecten a las personas que están en estado de coma. Y sobre todo si tú tienes a un familiar que está en este estado, es importante que tú te acerques y le hables y le exhortes y le digas que no tenga miedo, que todo va a estar bien. O sea, infundirle palabras de aliento y de que no tenga temor. Eso le va a ayudar mucho a esta persona porque justamente es lo que está pasando. Tiene miedo. Y como familia estar unidos ante esa situación, ante esa adversidad, ¿no? Acabas de tocar algo interesante. Hay una situación en la que tendríamos que pensar, una persona que está en estado de coma, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia? Comúnmente cuando alguien se levanta de un estado de coma dice, yo no me acuerdo de nada, si me dijeron o no me dijeron, no recuerdo. Pero hay quienes dicen, yo sí escuchaba. Es decir, son escenarios o eventos totalmente particulares. Y algo que sí es importante es que su estado de vida o su estado emocional prácticamente está latente. Sí. ¿Por qué está latente? Porque es un receptor. Al final está percibiendo el ambiente. Aquí hay algo que tendríamos que identificar en el asunto de las emociones. ¿Qué son las emociones? La definición de las emociones viene de emovere, de latín, emovere. Y emovere ocupa un prefijo que es movere, significa mover, quitar, retirar. Y el prefijo es evitar, o sea, el que ayuda a que se mueva. Entonces, cada emoción nos ayuda a movernos de espacio, a movernos de estado, a movernos de conducta, de situación. Entonces, ahorita dijiste algo muy interesante. Hay que amar a las personas, después los cacheteas y les llama la atención por haber cometido errores de no haber comido bien o de haber X. Pero sí es importante identificar el tema de las emociones. ¿Qué es una emoción? Algo que te mueve a, algo que te empuja a. Eso es significativo. Entonces lo que tendríamos que observar es de la vida espiritual, lo que podríamos comprender como vida espiritual son los principios universales en el terreno positivo. ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo eso tiene que ver con una vida espiritual. Son principios, es un estilo de vida. ¿Quién es una persona espiritual? ¿Quién va todos los domingos a una capilla, a un templo, a un evento religioso, a una iglesia? No. Esa es una persona que tiene un estilo de vida basado en una creencia. Pero una vida espiritual yace en estos principios rectores de la vida, que le dan una organización de vida, que le dan una conducta de vida óptima. Y entonces, quien practica esto, hay un principio fundamental y universal que se llama amor, porque tú lo comentaste ahorita. Entonces, la parte de amar, cuando tú amas, por amor te entregas al evento, por amor te entregas a la circunstancia, por amor cuidas al paciente o al enfermo. Entonces, como tú estás ahí, tu espíritu está brindando amor porque está conectado con una fuente superior, tu microcosmos con el macrocosmos, tu espíritu con el espíritu del eterno, está ahí conectado, y entonces él te está enviando o te está alimentando de ese amor, y ese amor es infinito y es profundo. Entonces tú abrazas a la persona, en este caso quien está enfermo, o abrazas cualquier situación con amor, siempre vas a tener la esperanza de que esto va a funcionar bien y de que esto va a salir de la mejor forma. Pensemos la parte gris del asunto. Se nubló, todo salió gris. Pues aún el amor te da el entendimiento para poder soltar. Para poder dejar ir, para poder entender que este era el final de esta relación o de esta situación. Si tu espíritu está educado, o lo voy a decir de otra forma, si tu espíritu está habilitado en este sector, entonces esta parte de amar te permite entregar. Entonces el amor es una emoción, o lo voy a decir de otra forma, el amor es un principio que, según la definición de emoción, que dijimos que es emoción, es moverte a otro espacio. Entonces el principio de amar en tu vida te va a mover de un estado de tristeza a un estado de alegría. Y de gozo. Y de gozo. Ay, qué bonito. Es importante las emociones, porque ahí es donde se comunica el alma. El alma está construida en un estado positivo. Aquí lo que tendríamos que ayudar al radioescucha es a conocer su organismo. Ojo, cuando hay un dolor de cabeza, tu organismo te está diciendo algo. Cuando hay un dolor del brazo derecho, del brazo izquierdo, del pie, de uno de los órganos internos, tu organismo te está hablando. Te está diciendo que una emoción está atorada. Hay quienes dicen por ahí en algunos estudios, en algunas posturas de información, ejemplo, dicen, si te está doliendo la garganta, hay algo que no te has atrevido a hablar. Tienes infección en las vías respiratorias y el problema inició en la garganta, es probable que tienes retenido algo y no te has atrevido a hablarlo. Hay gente, bueno, yo conozco a alguien que se queda afónico a veces.
es porque, según esta teoría o según esta postura, es porque no se ha atrevido a hablar. Ahora, ojo, el punto no es decir las cosas. No, claro. El punto es saber cómo decir las Así cosas. es. El punto no es enojarte, el punto es saber cómo manejar el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo te destruye, pero a la vez si el enojo lo ocupas en un terreno positivo, te va a ayudar a que saques la fuerza interna de tu ser para poder ser agresivo, para cumplir las metas, para cumplir los objetivos. ¿Por qué? Hay un punto de referencia. ¿Piensas? Sí, todos pensamos. ¿Sientes? Sí, todos sentimos. ¿Actuamos? Sí, todos actuamos. El punto es cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. La situación es muy sencilla. Como sientes en tu organismo, como sientes en el ambiente, como sientes en el evento o en las circunstancias, es como piensas. Los resultados son como los números, son fríos. Entonces tus hechos, tus frutos, son tan fríos como los números. Entonces no puedes decir, perdón, es que no lo pensé así. Pues entonces, ¿cómo lo pensaste si este es el resultado? Es que mi intención no era hacerte daño. Ok, si tu intención no era hacerme daño, entonces ¿por qué este resultado? O sea, el resultado es ya lo que pensaste y Claro. lo que sentiste. Claro, no, mira, Wow. es muy raro cometer un error por accidente. Sí se dan, por supuesto, no hay que ser tan cuadrados. Sí se dan, pero en su mayoría las acciones son premeditadas. Como el ser humano piensa en su corazón, tal es él y así vive. Ahora, todo ser humano tenemos un corazón y el corazón comúnmente se asocia con el espíritu. Todos tenemos un espíritu. Como piensas en el espíritu, así es entonces tu conducta. En otras palabras, si espíritu lo veo a través de las actitudes, entonces tu actitud positiva o negativa siempre va a manifestar un resultado, siempre va a dejarnos ver realmente qué es lo que tú realmente estás pensando. Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No. No No me digas eso. No lo acepto. No lo Oye, acepto. No lo aceptaba, pero siempre queda la invitación abierta porque de verdad que cada vez que viene siempre nos deja picados. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años.